circular que estamos organizando en ASIPS en colaboración con Ecoembes. Es el tercer año que colaboramos con Ecoembes en hacer pedagogía de la sostenibilidad, que es a lo que nos dedicamos dentro de la asociación, a lo que nos dedicamos en ASIPS. ¿Qué consiste este ciclo? Este ciclo de economía circular es un ciclo que nace como producto de el libro que editamos dentro de la asociación sobre economía circular. Por lo tanto, es un ciclo de 4 conferencias por autores de capítulos del libro. El ciclo que comienza hoy tendrá una primera ponencia sobre la transición a la economía circular en el paradigma de la sostenibilidad, que será impartida por nuestro presidente Luis Jiménez Cerrero. Posteriormente, la semana que viene, el día 17 de noviembre, tendremos otra segunda ponencia sobre los principios y características de la economía circular, que será desarrollada por el profesor de la Universidad Complutense, Emilio Cerdá. El tercero de las conferencias será desarrollada por Antonio Valero el día 2 de diciembre sobre ciclo de materiales críticos en la economía circular, y el día 9 de diciembre Agustín Molina cerrará este ciclo sobre una conferencia sobre la bioeconomía. No quiero olvidarme también de saludar a los televidentes, a los videntes que están desde América Latina. Buenos días a ellos, que sé que también nos están siguiendo con colaboración de convenios que tenemos con universidades de América Latina. Y me gustaría ya dar entrada directamente a Luis Jiménez Cerrero. Luis, no sé si me escuchas para empezar tu ponencia. Luis Jiménez es el presidente de la asociación, es el presidente de ASIPS, es profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid, y ha sido el coordinador y coautor del libro, el libro sobre economía circular Espiral, que hemos desarrollado desde ASIPS. En su conferencia, Luis nos va a hablar en este punto tan importante que estamos, de cambio de sistema productivo, que se habla por todos sitios y que se ve estos avances, por así decir, que en cuanto a transición justa, en cuanto a economía circular, desde la Unión Europea, todo el mundo habla de ello, pero yo creo que hay muchas incógnitas que queremos desgranar también en esta conferencia. Por ello, Luis, en su conferencia nos va a exponer en 4 apartados. Un primer apartado en el cual nos contextualizará qué es esto de la economía circular, haciendo una reflexión sobre el cambio de época, el cambio de modelo, la gran transición socioecológica a la que nos enfrentamos. En un segundo apartado nos hablará ya más en cuanto a este paradigma, o mejor dicho, entender la economía circular dentro del paradigma de la sostenibilidad. Cómo entendemos eso, que tendrá también, lógicamente, relación con la transición justa, que se abordará en la tercera de las partes de su conferencia. En este punto, este tercer punto, yo creo que va a abordar algo fundamental, que es, ¿cómo se lleva esto a cabo? Es decir, ¿cuál es esta gobernanza de la economía circular? ¿Cómo se está desarrollando esta gobernanza de la economía circular? Es el tercer punto que va a acometer Luis Jiménez en su conferencia. Y por último, ya unas reflexiones finales sobre cómo realmente esta economía circular sostenible es posible o no es posible. Si quieres, Luis, te damos ya la palabra para que nos expongas todo ello. Simplemente decirles a aquellos que estáis viéndonos en streaming que podéis comentar y podéis dejarnos vuestras preguntas, para que al final de la ponencia de Luis Jiménez podamos transmitirle aquellas dudas que os han podido surgir durante la ponencia, o aquellas cuestiones en las que consideréis que necesitáis que profundice un poco más para dejar más claros los conceptos que se van a exponer ahora mismo. Luis, cuando quieras tienes la palabra y bueno, tuyo es el tiempo. Gracias, José Luis, por tus palabras de presentación, y yo simplemente quería recordar que efectivamente estamos haciendo este ciclo de conferencias dentro de nuestras posibilidades de la Asociación para la Sostenibilidad y el Poder de las Sociedades, en este caso también contando con la colaboración de Coinbase, y que para nosotros es una satisfacción poder hacer este ciclo de conferencias. Mis mejores saludos y más cordiales, y también gracias a todos los asistentes por su amable participación. Bienvenidos a este ciclo de conferencias, que espero que sea de su interés y que sea también de su provecho, y que también les invito a que fomenten el debate posterior, como decía el moderador al final de la intervención. Bien, el título de la ponencia es Transición a la economía circular en el paradigma de la sostenibilidad, y yo simplemente quisiera decirles que, haciéndoles una
un recordatorio también de lo que decía José Luis de la Cruz, el moderador. Tenemos que pensar en una nueva lógica de la economía para la sostenibilidad y la circularidad. Y desde este planteamiento, yo me gustaría primeramente, antes de entrar en materia, hacer una presentación, más que una presentación, es una justificación de por qué, en base a la experiencia de ASIPS y de estos conocimientos que hemos adquirido, nos atrevemos realmente a plantear este ciclo de economía circular. Bueno, más allá de este planteamiento, como decía también muy bien José Luis, me gustaría en primer lugar contextualizar esa economía circular en una época de grandes transiciones, de la gran transición, del cambio global en la era del Antropoceno. Un segundo punto para entender bien la economía circular, que no es circular, sino que es más bien espiral o incluso helicoidal, dentro de un paradigma que es el dominante, como es el paradigma de la sostenibilidad. Para pasar al tercer punto, como también decía el presentador, sobre la importancia de una gestión y una gobernanza adecuada para los procesos de transición hacia la economía de ciclos cerrados. Y finalmente terminar con unas reflexiones para plantear la viabilidad de esa economía circular sostenible. Bueno, en ASIPS somos una asociación sin ánimo de lucro que pretendemos dar respuestas al cambio global y favorecer paradigmas de progreso sostenible. Nuestro lema precisamente es hacer pedagogía de la sostenibilidad. Entre nuestras líneas principales de trabajo vienen destacando cuestiones de sostenibilidad y resiliencia urbana, cuestiones del cambio climático y energía, y también de capital natural y biodiversidad. Y fundamentalmente una línea para nosotros es básica, es la de la producción y consumo sostenibles, centrada en esta economía circular, que ahora también veremos cómo se acopla con otros tipos de economías llamadas economía verde, economía hipocarbónica y otras tantas. Con todo eso, sí que queremos decir que en esta pedagogía, ASIPS es miembro de la Red de Soluciones Mundiales para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y también miembro de la Red Española de Desarrollo Sostenible. Efectivamente, venimos haciendo cursos sobre economía circular y otras materias de sostenibilidad en varias universidades, en la Universidad Complutense, en la Universidad de Coruña, de Castilla-La Mancha, de Zaragoza, y venimos también planteando continuamente foros de debate con el Club de Roma. Ya llevamos casi 25 foros, varios de ellos sobre el tema de la economía circular. Hemos hecho también seminarios de varios tipos sobre esta temática de la circularidad económica. Publicamos trabajos, artículos e incluso también pues, este último libro que también hacía referencia el moderado de nuestra colección de sostenibilidad de progreso ASIPS. El primero de ellos fue el de Ciudades y Territorios Inteligentes, Resilientes y Sostenibles. También acabamos de publicar un libro con la Fundación Santander sobre el uso sostenible del patrimonio natural. Y después de todos estos, pues nos ha llegado también el turno a este último libro que hemos publicado recientemente sobre economía circular, espiral, transición hacia un metabolismo económico oceano. Bien, además de eso hemos hecho informes que han sido relevantes, como nuestra colaboración para el informe ECOTEC sobre la situación y evolución de la economía circular en España, el informe de 2017 y también el segundo informe de revisión y actualización del año 2019. Hemos participado en varios congresos internacionales y en el último del Congreso Nacional de Medio Ambiente, del CONAMA, pues también planteamos justamente un manifiesto en favor de la economía circular. Bueno, y con esto es el acervo y la experiencia que hemos acumulado y por ello nos permitimos hacer este ciclo de conferencias aprovechando los conocimientos, como digo, de nuestros miembros asociados, en gran parte profesores de universidad y expertos y profesionales de reconocido prestigio. Bueno, dicho esta introducción, vayamos al primer punto de la charla. Quiero empezar para hacer una contextualización de la economía circular y hacer una reflexión precisamente ante este cambio de época y esta gran transición socioecológica ante el cambio global en la era llamada del Antropoceno. Bueno, la realidad es que estamos viviendo un gran desafío, que es gestionar de forma sostenible y equitativa un planeta único, un solo planeta, que está en permanente cambio y evolución, con un mundo lleno, un mundo superpoblado, que tiene diferentes niveles de desarrollo. Efectivamente, la población mundial ya se acerca a los 8.800 millones de habitantes. En el año 2050 pasarán
de los 9.600 millones, los efectos de la contaminación cada vez se dejan sentir más, las especies en extinción cada vez son más evidentes, estamos en lo que se llama la sexta gran extinción, el fenómeno del cambio climático, con todo ello ya los científicos nos advierten de la necesidad de no sobrepasar los límites planetarios y en ese sentido nos recomiendan vivir en un espacio operativo seguro para las actividades humanas, unas actividades humanas que tienen diferentes realidades, una creciente desigualdad en todo el mundo, unas acciones que todavía son muy limitadas para hacer frente a estos grandes desafíos sistémicos, como es lo que ha planteado Naciones Unidas a través de toda la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, además de diversas acciones que se vienen haciendo en los últimos 40 años. Pero en definitiva, tenemos aquí una realidad clara, que es un gran impacto de la familia humana en la biosfera. Estamos ante un cambio global en la era del antropoceno, es decir, donde la especie humana está definiendo los designios de la biosfera. Con todo eso, llega una perturbación disruptiva como es el COVID-19, y en ese sentido estamos asistiendo realmente a un cambio de los planteamientos, de los enfoques que de alguna manera tienen que resolverse por el camino de la sostenibilidad para que tengamos un futuro viable. Bien, con todo eso tenemos un diagnóstico claro, es un conjunto de múltiples crisis concatenadas, por eso se habla de una crisis de civilización. Es un término que ahora se utiliza mucho, pero ya se venía utilizando en los años 70. El profesor José Luis San Pedro ya lo utilizaba hablando de la crisis precisamente de los años 70. El pronóstico también está claro, estamos viviendo un cambio de época y la respuesta también está clara, la gran transición hacia la sostenibilidad global y el progreso de las sociedades. ¿Qué significan las transiciones? Pues estamos percibiendo que realmente una vez que se sobrepasan los umbrales de capacidad de carga de los sistemas naturales, asistimos a un sobrepasamiento que desemboca en procesos insostenibles, que a su vez provoca fenómenos irreversibles que introducen tendencias hacia los colapsos. Lo que se trata es de buscar unas trayectorias que transiten hacia una sostenibilidad, hacia procesos sostenibles a medida que se avanza en los niveles de desarrollo. Bueno, son grandes transiciones económicas, sociales y ambientales. La gran pregunta es hacia dónde hay que transitar y en ese sentido pues vemos claramente que estamos percibiendo cómo se perfila una transición económica, una transición energética, una transición urbana, una transición social, institucional, política y una transición ambiental. Todo eso es importante reconocerlo así porque en el fondo lo que estamos viendo es una familia de transiciones interconectadas hacia la sostenibilidad global. Y justamente en este contexto está la transición de esta economía lineal, llamada economía lineal, que se basa en la fórmula de extraer, producir, consumir y desechar, frente al nuevo modelo de la economía circular, que es una economía fundamentalmente regenerativa, eficiente en el uso de los recursos, segura y de bajo impacto ambiental. Bueno, con todo eso, la pregunta está aquí. ¿Cuál es la mejor opción para luchar contra este cambio global y la crisis sistémica en esta gran transición? Pues la solución yo creo que es evidente. Sostenibilidad y progreso coevolutivo. En ese sentido, hace falta ir hacia otros planteamientos mucho más claros, como voy a tratar a continuación, sobre cómo entender en este contexto la economía circular, espiral o helicoidal. Pero para entenderlo bien hace falta concretar el término de sostenibilidad. La economía circular no se da por sí misma, no es un concepto nuevo totalmente, es un concepto ya antiguo que se ha manejado en la teoría económica, pero entender la economía circular significa entender bien que se inserta y se integra en el paradigma de la sostenibilidad. Por eso me gustaría hablar un poco de estos antecedentes y la evolución conceptual, de cómo han ido evolucionando estos cambios de modelos de producción y de consumo para llegar realmente a esta nueva lógica de la circularidad sostenible dentro de un cambio también de este capitalismo postindustrial. Es decir, justamente se da en estas circunstancias. Así que la economía de ciclos cerrados, que también es así como podemos definir la economía circular,
o de ciclos más cerrados, porque ya veremos que los ciclos no se pueden cerrar, se sustenta en la lógica, en las estrategias y en las políticas de sostenibilidad. Y hay que reconocer que la integración de los procesos industriales, urbanos y agroalimentarios en los ciclos naturales tiene que ser una base dominante para llegar a un metabolismo de ciclo cerrado. Y a su vez, la estructura circular de la economía productiva y de los patrones de consumo aporta cosas. ¿Y qué es lo que aporta? Pues fundamentalmente racionalidad en el consumo de los recursos y en la conservación del capital natural. Un fin último de la economía circular es no consumir innecesariamente recursos naturales valiosos, tanto renovables como no renovables. Y una cuestión más es que estos mecanismos disruptivos para incorporar cambios sistémicos se venían planteando ahora en base a ciertas consideraciones como las propias de la economía circular, que son en definitiva mecanismos mucho más favorables a procesos más sostenibles y de mayor bienestar social. En todo caso, para entender la economía circular y para entender también qué es lo que aporta, hay que decir que en todo caso estamos dando un paso firme a la evolución hacia la sostenibilidad global mediante una máxima circularidad de la economía. Claro, decimos que hay que entender la economía circular dentro del paradigma de la sostenibilidad. Hay que reconocer todavía que estos conceptos de sostenibilidad, incluso esta opción social que sale del concepto de sostenibilidad, que es el de desarrollo sostenible, están planteando nuevos paradigmas. Y es verdad que se está dando incluso como una respuesta no solamente conceptual, sino también estratégica, frente a un concepto que yo creo que es muy claro: la insostenibilidad del modelo vigente ante el cambio global. Somos muy conscientes de la conciencia de la insostenibilidad que domina el propio desarrollo humano mundial, pero todavía no tenemos suficientemente claro qué es esto de la sostenibilidad, qué es lo que hay que hacer sostenible, cómo hay que hacerlo sostenible en el tiempo. A pesar de todo, se van dando pasos en ese sentido importantes, pero todavía es importante recalcar que hace falta mucho todavía para avanzar en la gran definición de este paradigma sostenibilista. Tenemos pistas claras, es decir, entender la economía circular dentro del paradigma sostenibilista significa saber que el gran reto está en cambiar las formas de producir, en cambiar las formas de consumir, las formas de distribuir, pero también cambiar a nivel personal, en las nuevas formas de ser, de estar, de conocer, de aprender, de educar y de conocer, ¿no? Por eso lo que hay que tener siempre muy presente es que tanto la sostenibilidad como todos los procesos derivados de desarrollo más o menos sostenible no se trata de un estado final de armonía fijo, no es un objetivo definido, no es un estado ideal de equilibrio, sino que es un proceso abierto de permanente cambio, de permanente evolución, de permanente aprendizaje y sobre todo de participación, donde el ingenio humano realmente puede ir aportando una mayor coevolución entre el sistema humano y el sistema natural en la propia biosfera. Bueno, dicho eso, tenemos que abordar grandes transiciones hacia la sostenibilidad global y hay que empezar por reestructurar el sistema económico. ¿Cómo? Pues primero renovando su motor energético con fuentes renovables precisamente y cerrando su metabolismo de ciclo materiales. Por eso hay que hablar de toda esta serie de cambios que nos afectan tanto a las formas de hacerlo como a las teorías económicas que sustentan la actividad económica, tanto en producción como en uso. Bien, lo que hay que replantearse en primer lugar es que el sistema económico es un subsistema del ecosistema global. Entender bien todos estos procesos de los flujos de materia y energía es esencial. El sistema económico es un subsistema integrado en el ecosistema global. Lo que está claro es que el sistema económico no puede sobrepasar los límites dentro del ecosistema que lo alberga, porque es una irracionalidad. En ese sentido, entonces, hay que reconocer que la economía sigue siendo dependiente del medio ambiente, porque la economía lo que hace es importar recursos, materias primas del medio ambiente naturales, las transforma en bienes y servicios e indefectiblemente las transforma en residuos y en calor residual, aumentando la entropía del sistema. Por eso el crecimiento indefinido, aunque se quiera decir que es sostenible, es imposible. El crecimiento indefinido no puede ser viable dentro de un sistema finito. La importancia entonces está en entender bien por parte de la economía la primera de la termodinámica, que la materia y la energía
no se crea ni se destruye, solamente se transforma. La segunda ley de la termodinámica, claramente, que nos dice cuál es el verdadero valor de los recursos, que son los recursos bajos en entropía. Por eso, ese concepto de degradación de la energía hasta esta forma de calor recuperable que llamamos entropía es una temática esencial para entender que los procesos también en economía, como en la naturaleza, son irreversibles y que el verdadero valor de los recursos no está tanto en el mercado, sino en su capacidad de producir trabajo efectivo. Y además de la segunda ley de la termodinámica está la lógica de lo vivo, entender bien por el sistema económico cómo funciona la lógica de lo vivo, de tal manera que si la lógica del mundo viviente es una lógica donde no existen residuos porque todo se recicla, esa lógica también tendría que impregnar el propio funcionamiento del sistema económico. Deberíamos poner en marcha y ser capaces de tener una economía realmente que no produzca residuos como hace la naturaleza. Bien, con todo eso, la regla es clara. El sistema económico es un sistema que funciona como un subsistema abierto al medio ambiente con esa sujeto a la ley de la naturaleza, de la termodinámica y de la lógica de lo vivo, y que en cualquier caso lo que sí que hay que entender es que las leyes del mercado imperantes y su lógica dominante no pueden estar por encima de las leyes naturales y la propia lógica del mundo viviente. Eso es una de las bases conceptuales de la nueva economía de la circularidad, en todo caso. Así que lo que planteamos es una reestructuración del sistema económico mundial, el cambio del metabolismo de la economía productiva, cambios en las pautas de producción y consumo, nuevos valores con visión a largo plazo, también nuevos indicadores de sostenibilidad, de bienestar y de circularidad, mucho más allá del PIB. En todo caso, tratamos de reinventar la lógica económica dominante con otra racionalidad, con otra ética, otra eficiencia y equidad y sostenibilidad en el uso de nuestro patrimonio natural. Bueno, ¿cómo es entonces esa economía de la sostenibilidad? Pues donde se integra la economía circular. Pues bien, asistimos ahora mismo a un verdadero conjunto de economías de colores, de adjetivos. Hablamos de economía verde, ecológica, economía gris, economía malva, economía hipocarbónica, resiliente. Aquí también está la economía circular. También hablamos de otro tipo de economía, más social, colaborativa, del bien común, solidaria, teorías del buen vivir. En fin, con todo eso se ha ido consolidando este cambio de paradigma donde realmente los procesos tratan de ser ecológicamente racionales, con capacidades para ser socialmente más inclusivos y también para generar nuevos empleos y nuevo bienestar de mayor calidad y a largo plazo. Esto es, en definitiva, el contexto del paradigma sostenibilista donde se integra la economía circular. El año 2015 fue un año importante para consolidar este nuevo paradigma de la sostenibilidad. Fue cuando realmente se aprobó la agenda Agenda 2030 de Naciones Unidas, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También se aprobó la Agenda Climática con el Acuerdo de París. También se aprobó, hizo la tercera conferencia sobre la reducción de riesgos y desastres y la nueva agenda de Addis Abeba sobre la financiación para el desarrollo mundial. Y finalmente en el 2016 también se incorporó la nueva Agenda Urbana Mundial, con lo cual marcan pautas importantes y dan marcos de referencia para integrar este concepto de economía circular. Bien, los objetivos de desarrollo sostenibles son realmente significativos. Hay uno de ellos que es fundamental, que es el número 12, donde se habla de producción y consumo responsable. Este es el núcleo esencial de la economía circular. Y por eso ese concepto de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles es un fundamento básico, pero además hay que reconocer que hay muchas interrelaciones entre estos objetivos o entre estos procesos de sostenibilidad en el marco global de la Agenda 2030. Bien, en todo caso, sí que somos conscientes de esa producción y consumo que cada vez son más insostenibles y la respuesta rápida a una transición a economías más circulares y sostenibles yo creo que es un hecho evidente. Hay un insostenible consumo y una gran ineficiencia y despilfarro de energía y de materiales que se deben corregir en este modelo de una manera rápida, porque si no estaríamos abocados a grandes problemas de una economía más que ineficiente, una economía que no funciona dentro de los
los límites planetarios. Por lo tanto, tenemos datos que nos avalan que estamos ante un estado de riesgo. Tenemos una huella material superacoplada, es decir, que la cantidad total de materia prima extraída para satisfacer la demanda de consumo final aumenta continuamente. Desde el año 1990 hasta ahora se ha multiplicado se ha duplicado prácticamente. Estamos ahora sobrepasando los 100.000 millones de toneladas y para el año 2060 también se prevé que se vuelva a duplicar este consumo de materiales. Y además es que esta huella material crece muy por encima de lo que crece la población y de lo que crece incluso el Producto Interior Bruto. Por lo tanto, igual que sucede con la huella material, también nos pasa con la huella de carbono. Hay también una descarbonización superficial. Se habla mucho de que tenemos que reducir esa huella de carbono y acometer una descarbonización profunda, pero evidentemente el Producto Interior Bruto aumenta a nivel mundial, mientras que realmente existe un estancamiento en la que es la reducción de la huella de carbono por habitante. Esto también nos da una idea clara de que estamos ante una huella material muy desigual. Los países ricos consumen mucho más recursos, de tal manera que incluso multiplican por 13 o 14 la relación que hay entre el consumo de los países de bajos ingresos con los países de más altos ingresos. Es evidente que hay una huella material en todo el mundo, pero muy desigual en las distintas partes del mundo. Igual también hay una huella de residuos muy desigual. Estamos hablando de que más de 2.000 millones de personas no cuentan con servicios de recolección de residuos. En fin, los residuos generados aumentan de una manera exponencial continuamente. Y esto también de una manera desigual a nivel mundial. Otra cosa sería cómo se producen esos residuos y cómo se generan esos recursos, de qué manera y con qué capacidades para realmente ponerlos al servicio de la humanidad. Esto sería un tema de debate más largo y con otro enfoque. En todo caso, sería importante reconocer que esta gran mochila ecológica de recursos y de residuos es bastante asimétrica a nivel mundial. Lo importante de todo esto es reconocer que existen estas interacciones entre la materia, la energía, el clima, los residuos y el propio bienestar humano, ¿no? Y por lo tanto que las respuestas todavía son muy insuficientes. El tema de los residuos es uno de los grandes temas sin resolver. La renovación energética todavía es una cosa precaria. Estamos hablando de que la energía renovable solamente ocupa el 17% mundial y la curva que hay que doblegar también del cambio climático, de las emisiones de gases de efecto invernadero, pues es una curva que todavía sigue aumentando y no desciende. Con todo eso, buscamos la integración de la economía circular con objetivos ambientales. La extracción de recursos tiene un gran impacto ambiental, supone el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero y también significa el 90% de la pérdida de la biodiversidad. ¿Y cómo es nuestro tratamiento para hacer esta economía más circular, que los residuos se puedan convertir en una parte de los recursos que puede utilizar el sistema productivo? Pues muy pobre. Son tasas de circularidad muy bajas, tanto a nivel mundial, que no pasa del 8%, en el caso de España estamos en una situación parecida, y en el caso de la Unión Europea, pues tampoco sobrepasa el 12%. Por lo tanto, las respuestas todavía son unas respuestas muy modestas frente al gran problema y el desafío que significa el uso de recursos de manera eficiente y el uso también eficiente de los residuos para convertirlos en nuevos recursos. Lo que sí que está claro y que es verdaderamente importante es que hay que abordar simultáneamente los objetivos de cambio climático, de capital natural, la relación energía-recursos, residuos y de bienestar humano conjuntamente. Hacer políticas de siglos separadas y no teniendo este enfoque de integrador, un enfoque integrador realmente nos llevaría a políticas fallidas en todo caso. Bueno, la economía circular entonces, ¿qué nos trae para avanzar en todo este proceso? Pues primero, estamos asistiendo a este predominio del modelo lineal y el tratamiento de final de proceso, de final de tubería. Y hay un fallo estructural en esta obsesión que tenemos en este modelo, que es un fallo por el exceso de reciclaje o de la idea de reciclaje. El reciclaje no lo arregla todo. Y ahora hay preguntas que son evidentes. Nuestra conciencia se
se tranquiliza más cuando podemos decir que estamos reciclando y que en este sentido, pues que ya cumplimos con nuestra parte social de este compromiso a favor de la sostenibilidad. Pero, ¿por qué hay que esperar hasta el final del proceso? ¿Por qué no actuar antes? ¿Por qué no actuar en la prevención y actuar en el origen, ¿no? ¿Por qué no actuar realmente para que todo se aproveche al máximo y que nada se desperdicie? ¿Por qué no crear una economía que sea capaz de regenerarse, una economía regenerativa, que es el concepto sustancial de la economía circular? Y sobre todo, ¿por qué no hacer una economía que pueda reproducir la dinámica de la naturaleza, que pueda reproducirla que podamos imitar la dinámica de los procesos naturales, ¿no? Como se dice en el concepto de biomímesis? Así que un concepto claro es que, a pesar de la importancia de la reutilización de los residuos y los desechos para reintroducirlos al proceso productivo, la economía circular es mucho más que el reciclaje, incluso mucho más que un super reciclaje. La economía circular es, en todo caso, el cambio del paradigma hacia la economía de la sostenibilidad integral. El sistema productivo tiene que adoptar modos para ahorrar y reaprovechar las materias y los recursos, y es verdad que lo que está cambiando con este concepto de economía circular es que lo que antes se veía como una solución alternativa, una solución ecológica, una solución a un problema ambiental, ahora también se ve como una oportunidad socioeconómica eficiente y generadora de nuevos yacimientos de empleo. Bueno, pues entonces, ¿cómo funciona el esquema de la economía circular? Hasta ahora venimos asistiendo a la estructura lineal de la economía productiva clásica. En ello existen procesos de flujos abiertos donde no hay interconexión entre el producto y el desecho. Y por eso entonces lo que sucede es que los recursos se utilizan como materias primas, la producción de bienes y servicios, la utilización de estos bienes y servicios y finalmente los desechos. ¿Esto qué significa? Un planteamiento que es incorrecto. Se supone que los recursos naturales son abundantes, que los recursos humanos son escasos, y con ello, pues entonces el modelo lineal, el modelo clásico convencional de la economía, tiene un objetivo básico de incremento de la productividad en el trabajo, una optimización del capital productivo. Aquí no se consideran los costes externos, sobre todo los costes externos ambientales, de ahí la externalización de estos costes ambientales, y es una economía dirigida al producto y además una economía que tiene una gran intensidad material, es decir, un gran consumo de materia y energía por unidad de producto producido. Con ello, ¿a qué nos conduce todo este planteamiento, este modelo de economía circular? Pues a un paradigma de economía convencional, productivista, consumista, realmente poco sostenible, bastante insostenible. Por el contrario, la nueva estructura circular de la economía productiva es una economía de procesos de ciclos cerrados, donde hay una interconexión entre las materias, los materiales recuperados, reutilizados, con un enfoque de gestión de ecosistemas. Por eso entonces hablamos de estos ciclos cerrados, y el replanteamiento es evidente. Lo que son escasos son los recursos naturales, lo que son abundantes son los recursos humanos. Ahí está la cantidad de parados en todo el mundo, que lo pone de manifiesto, y en consecuencia hay que cambiar el acento. No se trata tanto de incrementar la productividad del trabajo, sino incrementar la productividad ambiental y la ecoeficiencia. Y mucho más allá de eso, se trata de conservar el capital natural, que es la base de los recursos, de optimizar el capital total, de internalizar los costes ambientales y desvincular la producción con una economía desmaterializada sobre el impacto ambiental. Y una economía, sobre todo, dirigida al servicio, no necesariamente al producto, sin necesidad de posesión del producto. Eso sería la parte de la economía colaborativa que lleva implícita la economía circular, y eso nos conduciría a un paradigma nuevo, con un modelo social diferente, de racionalización eficiente de los modelos de producción y consumo, que es, desde luego, mucho más sostenible. La economía dirigida al servicio y al consumo colaborativo, como digo, es una de las esencias de este cambio de modelo de negocio de la economía circular, y es una racionalidad evidente. Tiene esa imagen del taladrador que todo el mundo tiene en su casa y no se utiliza más allá de 20 minutos al año. Hay muchas formas de economía colaborativa, como digo, que son base esencial de este cambio de comportamiento de los consumidores, de los usuarios y de los ciudadanos, y sobre todo es algo fundamental para combatir la obsolescencia programada mediante esta nueva fórmula de alargascencia contra esta obsolescencia programada de productos.
Para eso hace falta un consumidor rebelde que realmente tenga en cuenta cómo consumir aporta a otros elementos de bienestar. Pero también hay otras razones importantes, que son las propias razones económicas. Un dato concreto. La eficiencia de los recursos en las empresas manufactureras de la Unión Europea significa un paso fundamental. El 40% de los costes totales de materias primas en estas empresas, más el 10% si se incluye el agua, tendrían un total de un 50% de costes en materia y en energía, frente a un 20% de costes laborales. Quiero decir con todo esto la importancia también de aumentar la productividad y la eficiencia de los recursos y no solamente la productividad laboral. Bueno, el gran concepto es la desvinculación, el desacoplamiento, la disociación. Se puede llegar a procesos económicos de mayor bienestar y de mayor calidad de vida disociándolo del uso de los recursos, de la contaminación y de la degradación ambiental. Eso significa disociación en definitiva, como digo, y requiere algo más que eficiencia productiva. ¿Por qué? Primero, se trata de una disociación que tiene que ser en términos absolutos, no solamente en términos relativos. Eso significa que hay que tener siempre un impacto ambiental descendente frente a la evolución positiva de las variables económicas. En el mundo no se produce todavía una disociación absoluta clara, siempre hay una modesta disociación relativa, es decir, los residuos y el uso de los recursos pueden descender en su consumo en algunas medidas, igual que también descienden las emisiones de gases de efecto invernadero en algunos casos, ahora está ascendiendo, pero siempre están en una situación que no son de un desacoplamiento absoluto, sino simplemente relativo. Con todo eso, ¿qué sería entonces la esencia de la economía circular como requisitos básicos dentro del paradigma de la sostenibilidad? Pues primero, llegar a una implantación de sistemas que promuevan la desmaterialización, porque tenemos una economía muy intensiva en materia, a la desenergización, porque tenemos una economía muy intensiva en energía, y a la descarbonización, porque tenemos una economía muy intensiva en la generación de gases de efecto invernadero. Hay que evitar los efectos volumen y los efectos rebote, y hay que buscar esa economía de la eficiencia con ciclos materiales cerrados, que es la economía circular. Pero más allá de todo esto, necesitamos una economía de la suficiencia, del comportamiento y de la suficiencia reaccional en el consumo. La pregunta sigue siendo esta: ¿cuánto es suficiente? Y por eso el cambio sistémico, que es lo que también se plantea, que veremos después, dentro de la economía circular, se trata de controlar las formas de consumo material y los estilos de vida y la medición del progreso de las sociedades en esta forma nueva de remodelación de todo el sistema económico dentro de esta nueva era del capitalismo postindustrial. La economía circular. Hay muchas definiciones y todo gira en torno a que se trata de desarrollar, extender la vida útil de los productos, reducir el uso de los recursos, gestionar mejor los residuos, hacer diseños ecológicos de los productos, en fin, mantener el valor de los productos el máximo tiempo posible y reducir los residuos. La cuestión básica es que la economía, circular nunca podrá depender, nunca podrá ser independiente del medio ambiente y de las aportaciones de materiales vírgenes y de recursos naturales del medio ambiente, y nunca se podrán eliminar del todo los residuos o se podrán reciclar del todo los residuos, sino que siempre habrá una parte que se quede sin poder reutilizar. Este es el concepto. O sea, la economía lineal es muy intensiva en materia, como digo, y energía. La economía circular es mucho más eficiente, pero siempre habrá aportaciones de recursos y habrá también generación de residuos que vayan a parar al medio ambiente. Por eso siempre planteamos que la economía circular en realidad no puede ser circular, los ciclos no se cierran. Esto está el segundo principio de la termodinámica, y por eso, como dirá el profesor Valero en la tercera de estas conferencias, no todo puede reciclarse y hay que diseñar para reciclar y que las cosas duren. Por eso hablamos de una economía de ciclos más abiertos, no se puede cerrar, es una economía en espiral o incluso una economía en licuidez, ¿no? Porque estamos asistiendo a una degradación creciente de esta
estos procesos de producción y consumo. En algún punto los sistemas son demasiado costosos para ganar la última parte de eficiencia y, por lo tanto, están sometidos a procesos disipativos. En todo caso, esto es la cuarta ley de la termodinámica, mal llamada así, pero bien planteada por Ionescu Roentgen hace ya años, que realmente nos decía que efectivamente la materia no puede toda reciclarse. Hay mucha evolución, hay mucha teoría que hemos venido arrastrando durante los últimos años. Ya lo decía también el profesor Goulding, que realmente es, yo creo que el padre de la concepción de la economía circular, cuando realmente en su navío espacial Tierra, en esta metáfora, planteaba justamente la economía del astronauta, la economía del reciclado perfecto. En todo caso, es verdad que otro profesor importante en economía, como Ionescu Roentgen, planteaba todas las teorías de la termodinámica al ciclo económico, y en cualquier caso estaba claro ya, que hace tiempo ya, los límites al reciclado material, diciendo que el reciclado perfecto es imposible. Los antecedentes son muy claros, hay muchos análisis de flujo de materiales en todos los sistemas de producción. Esta es una teoría muy conocida. Los análisis del ciclo de vida, naturalmente, para evaluar los impactos ambientales durante todas las etapas del ciclo de vida, todas las aportaciones de diseño regenerativo, la economía del rendimiento. Todo esto es una base sustancial para la configuración de la nueva economía circular. Las tesis de la permacultura y sobre todo también la biomímesis, es decir, cómo imitar los procesos naturales, cómo imitar a la naturaleza en sus procesos que no tienen residuos, e incluso la gran aportación, sin duda ninguna, de la ecología industrial y de la simbiosis industrial con los parques ecoindustriales, que ha sido, sin duda ninguna, para mí, la base operativa sustancial de este moderno concepto de la economía circular. Llega por fin ahora una nueva aportación importante de la economía digital, que en definitiva es una aportación de activos inteligentes para potenciar precisamente los ciclos cerrados y hacer una mejor gestión de los recursos y de los residuos. Al final, tenemos una economía de la sostenibilidad que yo creo que es la base, y en un sentido integral. Aquí es donde se incorpora la economía circular, donde se incorpora la economía verde, la economía de lo bio, la economía del metabolismo urbano, la economía hipocarbónica, la economía social, la economía del bien común y colaborativa, y naturalmente ahora la economía de la salud. Perdón. Ha habido, perdón, mil excusas, ha habido un fallo, se ha encendido solo un aparato, un televisor, y he tenido que ir a apagarlo. Perdón, excusas. Bueno, repito, con todo esto aparece también una nueva economía de la salud y de los cuidados, justamente a raíz del COVID-19, ¿verdad? Bueno, la economía circular de alguna forma es prioritaria, no se dará simultáneamente con justaposiciones de procesos, pero convivirá con la economía verde y con la economía hipocarbónica, y también con esta economía de la salud que ahora mismo estamos tan involucrados por la crisis del coronavirus. Bueno, el tercer punto, ya para ir finalizando, me gustaría destacar justamente estos procesos de transición en base a cómo concebimos una gobernanza y una gestión de esta economía de los procesos, de los ciclos cerrados, ¿verdad? Bueno, en estas transiciones, como decíamos antes, existen fases que coexisten. Aquí realmente lo que está sucediendo es que el modelo lineal no acaba de desaparecer y el modelo circular no acaba de emerger. Y en todo este proceso de esa transición hacia la economía circular, vemos como la economía lineal, pues de alguna manera pasa primero por una fase de optimización, se resiste al cambio, mejorando y optimizando los procesos, luego de desestabilización para pasar a una fase de mayor caos, hasta que realmente llega a una fase de decadencia y agotamiento.
Frente a eso, la economía circular empieza a emerger, primero a base de procesos de experimentación, luego aceleración de esa nueva circularidad, con mayores procesos de innovación y emergencia, hasta que realmente llega a una fase de institucionalización y estabilización. Bueno, lo cierto es que ahora mismo estamos en esta fase de cruce, donde los dos modelos coexisten. Aquí inciden las inercias y las barreras del sistema lineal frente a los elementos catalizadores y los incentivos que ofrece y oportunidades también que ofrece la economía circular. En el modelo de dinámica de transiciones, es una teoría de transiciones ya bien estudiada. Existen normalmente 3 niveles, donde realmente hay un nivel superior, un nivel de contexto, que son, o que también se llama de paisaje. Hay el nivel donde se producen los regímenes determinados, en este caso de nuestra economía lineal, y luego existen nichos de innovación que van impulsando para que realmente se puedan producir cambios en los regímenes dominantes y se puedan producir nuevos elementos, nuevos modelos, como es el caso de la economía circular. Bueno, en todo eso sabemos bien cuáles son las tendencias. Las tendencias determinan la dirección al comenzar este viaje, pero no determinan el destino final. Puede haber incluso cambios disruptivos, como se está sucediendo con la crisis del coronavirus. Puede haber ahora otras interferencias mayores de otros procesos. El caso es que, de alguna manera, tenemos que permitir que las perturbaciones disruptivas no cambien estas trayectorias hacia la sostenibilidad que nos habíamos marcado hace tiempo. Por lo tanto, lo importante de todo esto es que las innovaciones, ahora importantes, las ambientales, las económicas, las sociales y las institucionales, puedan ser capaces de avanzar en las relaciones complejas y no lineales a través de múltiples impulsores de cambio. En todo ese sentido, ya hemos avanzado mucho a través de los procesos industriales, hemos llegado incluso a una ecoinnovación más sistémica, ahora hablamos mucho más de sostenibilidad ambiental, social, institucional. Vemos cómo realmente desde el control de la contaminación hasta la producción limpia, la ecoeficiencia, la ecoinnovación, hasta llegar a esta base de la ecología industrial y finalmente la economía circular. Todo esto han sido pasos interesantes, pero insuficientes. En todas las transiciones coexisten fases y siempre hay ganadores y perdedores, y por eso hablamos de transición justa. En esta imagen está claramente visto cuáles son los perdedores y los ganadores de esta transición de la tracción animal frente a la tracción mecánica. Bueno, las transiciones tienen que favorecer a los desfavorecidos, y todo lo que sea ir hacia transiciones fuera de rutas sostenibles van a implicar muchos más perdedores a corto plazo que en cualquier caso deberían tener la opción a ser compensados. Tenemos muchos activos varados del modelo lineal que se quedarán ahí varados, las reservas de combustible, los minerales que permanecerán en el suelo, las infraestructuras diseñadas dentro de este modelo de economía lineal. Y bueno, y ahora tendremos que ver cómo también se reutilizan esas infraestructuras de activos varados. El caso es de las electrolineras frente a las gasolineras, o qué haremos con las antiguas gasolineras. Es decir, es una gran pregunta para ver un poco cómo replanteamos el nuevo modelo de economía circular. Y además los empleos tienen que ser el cambio para los empleos, los nuevos perfiles de empleo tienen que ser medidas socialmente aceptables, y en todo caso hay que dar contenido a los dos ámbitos claros de la economía circular. Por una parte están los componentes biológicos, donde estamos hablando de un ámbito rural territorial que afecta mucho a la agricultura, al mundo rural, desarrollo rural sostenible, y también a los componentes técnicos que tienen que ver mucho más con la producción industrial y la dinámica urbana industrial. Son componentes también interrelacionados, pero que son importantes diferenciar porque tienen características bien distintas en esa dinámica. Bueno, con todo eso, la transición a la economía circular implica sobre todo cambios sistémicos. Y esos cambios sistémicos van mucho más allá de los cambios simplemente en modalidades de producción y de consumo. Hay grandes ventajas en la economía circular y en la Unión Europea se presentan grandes beneficios de esta economía circular.
Por ejemplo, la minimización de la contaminación, la reducción de gases de efecto invernadero. En la Unión Europea se estima que puede haber una reducción de 500 millones de toneladas de gases de efecto invernadero entre el año 2015 y el año 2035. Con ello también, con la economía circular, se preservan los sistemas naturales, se aumenta la competitividad, se crean nuevos mercados, aparecen nuevas oportunidades de empleo, hay beneficios sociales y, en todo caso, se reduce la dependencia de las importaciones de materiales críticos, se ahorran materiales costosos, aumenta la resiliencia económica y ambiental y se incrementa la innovación. Hay beneficios claros, incluso hay estimaciones de estos nuevas oportunidades de mercado y de negocio que son importantes, tanto para la economía circular como sobre todo también para la bioeconomía circular. Y todo eso pues implica que hay que aprovechar los recursos que están disponibles. Ahora mismo la economía circular es un punto fundamental dentro del Pacto Verde Europeo y también va a ser un núcleo interesante para el nuevo fondo de recuperación, el Next Generation, de la Unión Europea, de esos famosos 140.000 millones de euros de transferencias que a España le tocaría en este plan de recuperación. Y en este sentido yo creo que el plan de recuperación, transformación y resiliencia contempla claramente la importancia de la economía circular en el caso de España y en el caso de la Unión Europea. Bueno, para gobernar las transiciones necesitamos una mezcla de instrumentos de política, ¿no? Estamos acostumbrados a tener políticas muchas veces que van por siglos, ¿no? La política de siglos, sin interacción entre los procesos, y ahora cada vez es más interesante hacer políticas a largo plazo, estrategias de sostenibilidad, con políticas de innovación para estimular el surgimiento de las innovaciones específicas, aumentar más la presión sobre el régimen lineal dominante para poder hacer un régimen mucho más circular. Y ahora con la disrupción de la COVID y con los planes de recuperación y resiliencia, puede ser un momento importante para realmente repensar estas capacidades y ponerlas al servicio de la circularidad y de la sostenibilidad. No hay que olvidar que existen, como digo, también barreras importantes de tipo estructural, operativo o cultural, incluso que en distintas partes de la cadena de valor, pues tanto en la innovación como en el diseño, como en la producción o como en la logística o en el propio reciclaje y la recuperación. Bueno, hay que superar esas inercias y hay que realmente ser capaces de interrumpir esos modelos lineales tradicionales fuertemente arraigados. ¿Y eso cómo se puede conseguir? Pues buscando motores de transición. Uno de los motores más importantes de esta transición hacia la circularidad son las ciudades, el papel que lo van a jugar las ciudades, y están jugando realmente para compartir conocimientos y para ser no solamente motores de transición, sino incluso laboratorios de transición. El papel de las ciudades va a ser importante y cada vez lo será más en la economía circular. Y por eso, a su vez, la gran necesidad de cerrar los ciclos del metabolismo urbano y plantear un modelo urbano lineal transformado en circular a través justamente de un cambio sistémico para buscar este metabolismo urbano de ciclos cerrados con ciudades, en definitiva, ciudades circulares. Van a ser muchos los desafíos sistémicos. Una cosa que ya voy terminando con esto para entrar en el último punto. La importancia de que esta reconstrucción tenemos no solamente de la pospandemia, sino también el hacer frente al cambio climático, la escasez de materiales y el exceso de residuos, hay que tratarlos de una manera simultánea e integrada en un contexto de sostenibilidad. Y hace falta reconocer algo verdaderamente significativo, que si le queremos hacer una transición energética sobre bases renovables, queremos una movilidad sostenible y queremos una digitalización también que sea positiva, esto depende muy esencialmente de ciertos materiales críticos, de las tierras raras, ¿no? Y que deben ser recuperadas y reaprovechadas al máximo en un proceso productivo. Esto es lo que algunas veces se ha llamado como la minería urbana. Es decir, que la transición hacia una energía renovable, a una transición energética, pasa indefectiblemente por asegurar previamente los materiales críticos que son la base de esas energías renovables o de esa movilización, esa movilidad sostenible. Quiero decir que si no anteponemos bien la economía circular y fundamentalmente
ponemos mucho empeño en cerrar los ciclos de los materiales críticos, que son más difíciles de recuperar, estaremos diciendo que realmente no tenemos muchas posibilidades de consolidar las transiciones energéticas y digitales. Bueno, para el último punto ya termino con esto, y perdón si me he alargado un poco más, unas reflexiones sobre esta economía circular sostenible. La primera cuestión, queda mucho camino por recorrer para esta circularidad sostenible. Está clara la insuficiencia de la productividad de los recursos y el reciclaje, como decíamos anteriormente. Tener un 12% en la Unión Europea es realmente una circularidad muy baja. La productividad de los recursos es alta en la Unión Europea, igual que lo es en España, pero eso simplemente porque es una relación entre el PIB y el consumo de materiales, y como el PIB se ha mantenido en ciertos niveles, pero ha bajado mucho más el consumo de materiales, el ratio entonces ha ido aumentando. Entonces tenemos una falsa idea de que la productividad de los recursos es muy buena y que utilizamos muy eficientemente los recursos, pero realmente no es cierto así. Hay un fuerte acoplamiento del modelo económico lineal frente al impacto ambiental, hay rigideces estructurales para desmaterializar la economía y para aumentar la eficiencia productiva y la suficiencia racional de consumo, y con todo eso lo que tenemos que hacer es reconocer que estamos ante un desafío global, un desafío sistémico, que la economía circular es una parte de la solución, no es la única, es una solución a un problema ambiental y por una parte también una solución a una problemática económica. Por eso tiene que ser parte integral de las estrategias económicas, de competitividad, de creación de empleo, de modelos eficientes y sostenibles, y sobre todo plantear la economía circular en un horizonte de cambio sistémico, mucho más allá del reciclaje. Y por eso hay que hacer profundas reformas políticas, de apoyar a las energías renovables, de la reducción de emisiones, de diseño ecológico, de normas de eficiencia energética, de materias primas secundarias, de objetivos para el reciclaje de materiales, de incentivos de circularidad, de reparabilidad, de durabilidad, de cambios de modelos de negocio y de comportamiento, modelos dirigidos al servicio y no al producto, en fin, incluso una reforma fiscal profunda para incluir bien la circularidad en todos estos y la sostenibilidad en todos los procesos de cambio. Y con todo eso, pues se requieren otros esquemas de gobernanza multinivel, armonización de legislaciones, una involucración mucho más proactiva de ciudades y de ciudadanos, compromisos institucionales como la compra pública circular, reforzar la generación, la adquisición de intercambio de conocimiento, mucha educación ambiental para formar nuevos perfiles profesionales de economía circular, en fin, adoptar nuevos enfoques políticos y de gobernanza participativa. Y con todo eso, y termino ya agradeciendo su amable atención. Eso requiere un enfoque político que la Unión Europea ha empezado a adoptar desde hace unos años. Se trata de un enfoque político de vivir bien, sin renunciar a una vida buena, dentro de los límites del planeta. Este es un nuevo enfoque de gobernanza global para cambiar las políticas y las formas de hacer las políticas. Y en todo caso, termino diciendo que yo soy un firme convencido de que la economía circular tiene el gran potencial catalizador y una fuerte capacidad innovadora y transformadora del cambio del sistema económico fósil lineal dominante hasta ahora. Y que con todo ello, la economía circular es una prioridad estratégica justamente para esa transición hacia la sostenibilidad global. Y nada más, muchas gracias por mi parte y quedo a su disposición para cualquier tipo de pregunta o debate o lo que ustedes consideren. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, que ha sido muy interesante la ponencia. Abrimos ahora un turno de debate, algunas preguntas que pudiéramos ver. Quizá podría empezar yo haciéndote una pregunta que quizás sea una pregunta un poco obligada, ¿no? ¿Tú crees que realmente en este tiempo que estamos pasando con la pandemia, en la cual han salido pues muchas cuestiones a la luz, va a ser algo que haga reflexionar tanto a los políticos como a la sociedad de la necesidad de una nueva forma de plantearse el sistema productivo y de plantearse en definitiva sus estilos de vida y sus modos de vida? ¿Crees que puede ser una ayuda o...? Es una pregunta obligada, estamos en tiempos de COVID y sabes que esta pregunta siempre sale. Yo antes de que diga otra te lo voy a decir yo.
Sí, sí, sí. No, no, estoy totalmente de acuerdo. La economía circular realmente en la Unión Europea nació con la crisis de 2008. Y en toda crisis económica, todo lo que sea aprovechar los recursos y aprovechar los residuos, es evidente que es un punto positivo. Entonces, en el 2008 ya se planteaban estas cosas. La Unión Europea tardó años en tener su estrategia de economía circular. Empezó realmente en el 2014 con la Comisión, con Barroso y después con Juncker, y ha seguido ahora reforzada con von der Leyen. En todo caso, quiero decir que cuando el sistema económico empieza a resentirse por una crisis debido a lo que sea, en el caso de 2008 fue la crisis financiera económica, en este caso ahora es por la pandemia, el sistema económico se resiente y por lo tanto lo más importante es tratar de ahorrar lo máximo posible, porque todo lo que significa la economía lineal es una economía del despilfarro. Es no reutilizar bien los residuos que se pueden transformar en recursos. Y por lo tanto, ya lo decía antes, es que el 50% de los costes que tienen las empresas en la Unión Europea básicamente se deben a costes de materia y de energía, ¿no? Por lo tanto, todo lo que sea ahorrar ahí es sustancial. Por lo tanto, cuanto más crisis, más importancia está en acelerar los procesos de circularidad y de sostenibilidad. ¿Qué ocurre? Que existen inercias de los sistemas, rigideces estructurales de los propios mecanismos del sistema dominante que impiden a veces acelerar los cambios. Pero la idea está clara. En épocas de crisis, todo lo que sea algo para reutilizar y aprovechar lo existente sin despilfarrar es una base mucho más sólida del futuro. Que nos están entrando desde los asistentes. Nos preguntan, por ejemplo, que ¿tú crees que está preparada la sociedad para la economía circular? Porque hablamos del sistema del cambio del sistema productivo, pero ¿la sociedad tú crees que está preparada, que está educada o no sé, está preparada la sociedad en definitiva? Es lo que nos llegan a preguntar. Realmente no, porque hace falta, lo decía en la última de las frases que estaba por aquí planteando, hace falta mucha educación ambiental para concebir el cambio del modelo lineal al modelo circular. Hay que educar más, es una cuestión de aprendizaje. Y para las empresas tienen que cambiar su propio modelo de negocio y tienen que dejar de producir para que otros compren y otros se encarguen de ese residuo, y si no, tiene que empezar a producir para que el usuario tenga un servicio y que no sea el propietario de ese producto ni tampoco el responsable de ese residuo. Entonces, este cambio de modelo de negocio dirigido al servicio, dirigido al producto, es fundamental. Y eso es un replanteamiento de las estrategias de sostenibilidad de las empresas con otro concepto diferente. Ya no se trata de producir, hacer marketing y vender, y luego el residuo, pues ahí se queda y es otro problema de terceros, ¿no? Y los propios consumidores también que tienen que aprender esa economía colaborativa, tienen que saber la ventaja de compartir, de tener ese comportamiento más racional, incluso que le puede dar más satisfacción, y eso requiere mucha información, mucha educación. Ahora se acaba de replantear la etiqueta energética para saber ahora cuál es la eficiencia energética. Es que hasta ahora había una confusión, el A+, el A++, el A+++, bueno, ahora hace falta un código de etiquetas. José, por favor, mira un poco más a la cámara. Es decir, que de alguna manera la información es fundamental y la educación también para que los consumidores puedan tomar parte activa y de alguna forma ser artífices de su protagonismo, porque naturalmente que es el cambio de los consumidores el que puede forzar, el de la demanda en definitiva, el que puede forzar también los cambios en la oferta y en la producción. Nos pregunta, sí, no, sí, Luis. Sí, mira, en esta misma línea nos comenta uno de los asistentes de cómo fomentar esta educación de la economía circular en el ámbito universitario.
aquí hay una cuestión que también hablaba otro día con otro ponente en otras jornadas, en la cual llegamos a la conclusión de que quizá se nos ha vendido como economía circular la educación que nos daban de dónde colocar los residuos en cada sitio, y que eso no es economía circular. Entonces, quizá enlazando con lo que están comentando los asistentes, ¿cómo fomentar esa educación o qué cambio en la educación o en la sensibilización ambiental en materia de economía circular tenemos que realizar dentro de las universidades? Pues mira, igual que ya se empezó con el tema de la sostenibilidad y cómo introducir los aspectos de sostenibilidad, desarrollo sostenible en las universidades, yo he tenido la fortuna de estar 40 años explicando materias de economía y ecológica y desarrollo sostenible y haciendo esta pedagogía de la sostenibilidad. Pero es verdad que, igual que la Facultad de Económicas de la Complutense, donde yo he dado estas clases durante estos años, como digo, pues han mantenido ahí una serie de líneas argumentales importantes. No todas las universidades han hecho un hueco en sus planes de estudios para incorporar los aspectos ambientales de sostenibilidad y demás. Con la llegada de la Agenda 2030 y los ODS parece que ha habido como un replanteamiento y bueno, y dada la importancia de estos mecanismos, pues ha habido ya universidades que se han ido, a su vez, han ido reconsiderando cómo incluir los objetivos de desarrollo sostenible entre sus propios mecanismos de actuación y entre sus propios comportamientos. Yo creo que ha habido un cambio notable en los últimos años, pero todavía muy insuficiente, porque hay que hacer mucho más hincapié en estas cuestiones y hay que hacer asignaturas más transversales donde realmente no pueda haber también esos comportamientos tan estancos en el conocimiento, sino que se pueda ver realmente estos procesos de sostenibilidad mucho más integrados, incorporando aspectos económicos, ambientales, sociales e institucionales, ¿no? Y por eso la importancia de la dimensión institucional de la sostenibilidad, que es el de la gobernanza, ¿no? Rendición de cuentas transparentes y demás, que es, en fin, que es algo verdaderamente importante. Nos preguntan también, ya en la aplicación práctica, ¿no?, el desarrollo de esta economía circular, nos preguntan que en los países latinos, ¿cómo sería mejor, o mejor dicho, cómo sería la mejor forma de llevar a cabo para implementar los sistemas de economía circular? No sé si puedes dar alguna referencia de cómo implementar la economía circular en los países latinos. Países, hay que reconocer que un país pionero como ha sido China, que empezó ya en el año 2005 haciendo estos planteamientos, pues es una referencia importante para otros países emergentes, países en desarrollo, ¿no? Quiero decir que no solamente hay una referencia para los países, desde los países desarrollados, sino también, por ejemplo, como en el caso de China y otros países. Pero reconozco que los planteamientos en muchos países de bajos ingresos pues son diferentes, porque, por ejemplo, el papel que juega la economía informal en la gestión de residuos, pues allí es muy importante, ¿no? Mientras que en los países desarrollados, en la Unión Europea, por ejemplo, pues está todo mucho más mecanizado y más institucionalizado. La cuestión en los países en desarrollo, en algunos de ellos, como digo, de bajos ingresos, pues pasa mucho por ese reciclado de una economía informal que hace un gran papel, porque si no fuera por esa economía informal, pues también el impacto de los residuos sería un impacto mucho más desagradable. Cuanto a los sectores económicos, ¿podrías llegar a decirnos, no sé, si ves algunos sectores que especialmente puedan verse afectados, o puedan verse beneficiados, o puedan verse perjudicados por la introducción de la economía circular? Y en esta misma línea, no es exactamente sectores, pero sí nos pregunta uno de los asistentes, que nos dice que ¿qué papel crees que desempeñaría o puede desempeñar la exploración espacial en relación con la economía circular? Yo no sé si se refiere a decir, una vez que nos hemos cargado todo este planeta porque ya hemos esquilmado sus recursos, vamos a esos encontramos en otros países. No sé, vamos, la pregunta del asistente es la que te acabo de transmitir, de qué papel crees que representa esta exploración espacial. Sí, esa pregunta espacial me supera un poco, no tengo yo mucho conocimiento al respecto, no sé, porque ahora intentando buscar agriculturas en otros planetas y demás es un poco complicado. Lo que sí que es cierto es que aquí, en esta economía fósil lineal,
va a haber muchos activos varados, que decíamos antes, ¿no? Esos activos de las infraestructuras que ahora mismo son de la economía dominante, que se van a quedar ahí varados y no van a tener ninguna aplicación. Es decir, toda la estructura de fósiles, ¿no? Me refiero de extracción de combustibles fósiles. Si ahora hay una desinversión en el sector fósil, porque hay también una tendencia de inversión de descarbonización, eso se va a quedar todo ahí parado. Eso va a ser un sector muy dañado por esto, ¿no? Habrá que sustituirlo por otras estructuras que sean renovables y demás, pero no cabe ninguna duda que todo esto que significa vender productos con un sentido de la propiedad y además no hacerse responsable del residuo es un cambio sustancial y eso afecta a la mayoría de los sectores. Muchas de las cosas que habría que replantear ahora sería cómo dar mayor durabilidad a los productos, a la reparabilidad, es decir, cómo se fomentan en los países nórdicos, por ejemplo, de la Unión Europea, hay muchos incentivos para crear sistemas de reparación, de reciclado, de reutilización, de tal manera que para incentivar la economía circular hace falta realmente muchos mecanismos de apoyo, no solamente un mecanismo de mercado. Por ahí, entonces, pasa todo lo que significan los apoyos socioinstitucionales, como puede ser la compra pública circular, otro tipo de elementos que lideren el cambio y realmente permitan llegar a otros comportamientos mucho más circulares y no solamente los lineales. Pero como hay transición y hay coexistencia de fases, habrá perdedores y ganadores y lo que hace falta es que los perdedores puedan tener las compensaciones más justas y más adecuadas. Pero esta transición significa justamente eso, ¿no? Es el viejo modelo lineal que no acaba de morir y el nuevo modelo circular que tampoco acaba de emerger. Mientras que realmente se da el cambio de modelo, pues pasa su tiempo y por ahí existen esas situaciones convulsas y situaciones realmente de desequilibrios parciales. Mira, tenemos dos cuestiones que podemos unir en unas, porque al fin y al cabo es la misma pregunta, pero por un lado nos preguntan que si la sostenibilidad es compatible con el continuo crecimiento económico y con el crecimiento del PIB, y a su vez, por otro lado, nos preguntan si para desarrollar la economía circular es necesario un decrecimiento. O sea, unificamos al fin y al cabo esas dos cuestiones que yo creo que son también importantes. ¿Es necesario un decrecimiento para poder implementar la economía circular? ¿O no? ¿No? Esa sería, digamos, la cuestión. Y luego también nos preguntan un poco por la aplicación específica en la región extremeña. No sé si ahí también podrías llegar a poder decirnos algo. Sabemos que Extremadura, por ejemplo, tiene una estrategia de desarrollo de economía verde y circular 2030 y bueno, quizá ahí en esa línea sí nos podrías avanzar alguna cosa. Si quieres, contestamos esto, porque hay muchas más preguntas, pero prefiero quizá que contestes primero a estas dos cuestiones y luego ya te hago una ronda última. Lo que sí es cierto es que parece que podemos estar aquí hasta el infinito. Entonces también tendrás que decirme tú, decir, ya vamos a ir cerrando. Ya eso ya tú que eres el que manda, nos vas diciendo cuándo podemos ir cerrando. Tú eres el moderador y tú eres el que decides, pero bueno, yo encantado de poder seguir. No, por contestar brevemente. A ver, está muy claro que a veces se quiere plantear la economía circular como un remedio que de alguna manera solucione el problema de la gestión de los recursos y la gestión de los residuos. No, no es cierto, porque primero los ciclos no se cierran al 100%, como digo, siempre habrá un consumo de recursos, de materiales naturales y también habrá un desecho de residuos que no se pueden reciclar. Pero es verdad que el fondo del asunto está en que si todo este modelo de economía circular se dirige aún solamente hacia el objetivo del crecimiento, al final esto no conseguirá realmente solucionar el problema. El objetivo de la economía circular dentro de un paradigma de sostenibilidad será realmente hacer compatibles las actividades económicas y sociales en los límites planetarios. En la medida que el crecimiento en sí mismo, material, aumente el consumo de recursos y a su vez, aunque se disminuya la generación de residuos, podrá seguir siendo incompatible con un sistema finito. Por lo tanto, el decrecimiento
es una de las bases, pero no solamente es un decrecimiento. El decrecimiento tiene que ser entendido como un decrecimiento sostenible, como lo definen algunos autores, ¿no? Es decir, se trata de un sistema que hasta ahora mismo es demasiado obeso. Consumimos demasiada energía, demasiados combustibles, demasiados productos, y en todo caso estamos sobrepasados de peso. Lo que nos hace falta es una dieta de adelgazamiento, es decir, que adelgazar lo suficiente como para que realmente nuestro sistema, nuestro metabolismo se ajuste a estos equilibrios con los sistemas naturales. Y a partir de ahí es un mantenimiento, quizás en lo que se ha llamado también un estado más estacionario, como decían los economistas clásicos, donde realmente no haya incremento material. Es decir, el PIB puede aumentar y puede mejorar el bienestar sin necesariamente que haya un crecimiento material, el mayor consumo de energía y de materiales y por tanto de residuos. Y esa es la gran incógnita, si somos capaces de hacer esa transición para que sean realmente los procesos sostenibles, mejorando la calidad de vida y el bienestar sin un mayor crecimiento material, pero que pueda permitir otros objetivos de bienestar global. Eso pasaría por tener otros elementos de medida de lo que es el sistema económico. El PIB ya no vale, por eso hay que tener muchos indicadores mucho más claros de sostenibilidad y de bienestar humano que realmente puedan medir eso, que es posible un tipo de vida aceptable, de buen vivir, como decimos aquí, compatible con esos límites del planeta. Pero la respuesta es, si al final el sistema de economía circular se traduce en no mejorar las bases de un consumo racional y mejorar unos estilos de vida que disminuyan realmente las entradas de materia y reduzcan las salidas de residuos, realmente estamos haciendo un parche solamente con la economía circular. En esa línea, fíjate, una de las preguntas que también nos vienen por parte de los asistentes, que viene muy al hilo, porque claro, hablamos de decrecimiento, pero una empresa o el decrecimiento yo no sé si lo tiene muy, muy claro, ¿no? Entonces, ¿qué nos preguntan qué necesitan las empresas para desarrollar la economía circular? Y por otro lado, ¿es rentable para una empresa el implementar medidas de economía circular? Son esa pregunta doble que también nos viene. Y luego, por otro lado, pero quizá mejor prefiero que contestes a esta, porque luego tenemos otra pregunta ya más relacionada con el tema de la gobernanza, que prefiero que continuarlo. Pero en el ámbito empresarial, ¿realmente es rentable? ¿Qué necesita una empresa? Ponernos en el papel del empresario de cómo implementar esto de la economía circular. Voy a contestar primero la parte segunda de la última pregunta sobre el tema de Extremadura, que me parecía que era interesante, porque entonces, Extremadura, ¿dónde puede tener un gran potencial de economía circular? Pues justamente en estos mecanismos que hemos llamado de bioeconomía circular. Extremadura ya tenía incluso hace ya tiempo una estrategia de bioeconomía. Se trataba de promocionar la riqueza natural que tiene y los ecosistemas naturales que tiene esta región. Y yo creo que una de las claves para poder hacer economía circular con ventajas comparativas y competitivas sería justamente potenciar la bioeconomía circular. Desde luego, la mayor cantidad de recursos y la mayor capacidad que existe para buscar financiación también de la Unión Europea está más en la parte de la bioeconomía circular que no tanto en la parte de los ciclos técnicos. En todo caso, bueno, es importante que si se tiene ya una estrategia, tratar de optimizar realmente los objetivos que hay basándose en estos planes de recuperación de la Unión Europea que ahora se van a poner en marcha. Y volviendo ahora a la pregunta sobre la empresa, las empresas, ¿por qué tienen ventajas en la economía circular? Porque ahorrar recursos. Vamos a ver, hasta ahora las empresas se han guiado sobre todo por una máxima de maximizar el valor del accionista, ¿no? Entonces hay que distribuir beneficios y el objetivo de la empresa es tener un beneficio para repartir entre sus accionistas. Bueno, desde hace algún tiempo ya se puso en marcha todo un concepto de sostenibilidad y a su vez una derivada de ello, que es la responsabilidad social corporativa. Y entonces se empezó a tener en cuenta no solamente el valor del accionista, sino el valor también para las partes interesadas, ¿no? Para los stakeholders. Eso es un concepto fundamental, porque ya no se habla del valor para los accionistas, sino del valor sostenible de las empresas.
Y eso significa que a veces las empresas tienen que ver cómo pueden de alguna manera optimizar su proceso y su estrategia a lo largo del tiempo sin necesidad de maximizar a corto plazo, sino realmente optimizando a lo largo plazo mediante un valor sostenible. Que tenga en cuenta realmente eso, que para su propia sostenibilidad a lo largo del tiempo hace falta realmente reconducir todos estos planteamientos, tener en cuenta el impacto ambiental, la reducción de los residuos y, en definitiva, una producción limpia. Cuando una empresa tiene una producción más limpia, es una empresa que tiene mejores condiciones para estar en el mercado. Sus productos serán verdes, no serán marrones. Su comportamiento será una empresa responsable, más reconocida por los consumidores. Pagarán menos primas de seguro por tener una actividad con menos riesgos ambientales. Incluso podrán tener mejor financiación de los bancos, porque para actividades ambientales hay nuevas líneas de financiación justamente para reactivar la economía en clave de sostenibilidad ambiental. Por lo tanto, además de eso, si se reducen costes, si no tengo que descontaminar porque no contamino el proceso productivo, porque he introducido tecnologías menos contaminantes y soy más sensible realmente a un comportamiento ambiental, implicando también a los consumidores con este concepto de economía dirigida al servicio, no dirigida al producto, pues realmente se tienen ahí una serie de sinergias y de efectos positivos que yo creo que son importantes entre el productor y el consumidor. O sea que yo para las empresas veo que es una tendencia indiscutible. Las empresas que no estén dentro de la economía circular, que no apuesten por el cambio de modelo productivo, que no quieran hacer productos sostenibles, dentro de poco estarán fuera del mercado porque no son empresas reconocidas ambientalmente por el mercado y por los propios consumidores. Lo que sí cambia, por lo que te entiendo también, es un poco el modelo y la responsabilidad de la empresa. Ya no soy responsable solamente de mi sistema de producción, sino que tengo que empezar a tomar una concepción más global de mi responsabilidad y ver mis impactos aguas arriba y aguas abajo, en esa concepción de análisis de ciclo de vida de todo mi producto y todo mi servicio, ¿no? No sé si coincides conmigo. Responsabilidad ampliada del productor, que ha sido tan importante en las legislaciones sobre residuos y que ahora también en toda la estrategia de economía circular es una de las bases fundamentales de todo este esquema. Es decir, que el productor se responsabiliza del producto puesto en el mercado que finalmente se convierte en un residuo. Y eso es un cambio sustancial en el planteamiento de los negocios, ¿no? Y yo creo que por ahí es una de las grandes transformaciones precisamente está justamente en implantar esos mecanismos y vigilarlos de una manera muy clara. Claro, y en ese sentido nos preguntan también, tengo dos preguntas que nos han llegado, las dos últimas de momento, nos preguntan también que cómo se relaciona el cambio climático con la economía circular. Y luego, hombre, también nos pregunta que cómo se desarrolla y cómo se relaciona también con el desarrollo rural, pero quizá al contestar antes esa apuesta por la bioeconomía dentro del territorio de Extremadura, quizás es un poco la respuesta con el desarrollo rural, pero puedes ampliarlo también un poco más. Es decir, yo creo que hay que verlo la economía circular, lógicamente, relacionando con todas las estrategias, como ya dijiste a lo largo de tu ponencia, pero pregunta un poco más en profundidad, ¿cómo se relaciona con las políticas, con las estrategias de cambio climático y de desarrollo rural? Bueno, pues son dos partes interrelacionadas, claro. Con las políticas de cambio climático no hay ninguna duda. El 50% de nuevas transparencias lo he puesto. El 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero se deben al consumo de materiales. De consumo de materia. Por lo tanto, el impacto material en el cambio climático está clarísimo. A medida que disminuyamos el flujo de materiales en ese metabolismo económico, disminuimos las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, estamos mitigando el cambio climático. Por otra parte, la vinculación entre el sistema, entre la economía circular y el cambio climático. Para detener el cambio climático, para mitigar, hace falta energías renovables y hace falta una mayor digitalización de la economía y una movilidad más sostenible. Todo eso depende de materiales críticos. Y resulta que la economía circular todavía tiene que hacer un gran esfuerzo, no solamente por reciclar los residuos
estandarizados, ¿no? Me refiero a los residuos urbanos, los residuos industriales, sino estos residuos que son realmente complejos porque pertenecen a materiales complejos, pero que son imprescindibles. Me refiero a todos estos materiales y que son cada vez más limitados, ¿no? El litio, el vanadio, el neodeno, en fin, tantos de estos que son de los llamados metales raros, que eso realmente son difíciles de extraer, depende también, además, de unos suministros complicados. Ahora con el COVID hemos visto la dificultad de las cadenas de suministro, ¿no? Para que no se interrumpan esos procesos. La dependencia de esos materiales puede ser algo que pueda, de alguna forma, cortocircuitar realmente la transición hacia una economía descarbonizada. Por lo tanto, la economía circular es muy importante para ahorrar emisiones, para ahorrar recursos naturales y sobre todo la economía circular, sobre todo de los aparatos eléctricos y electrónicos, donde están gran parte de esos materiales raros, es uno de los fundamentos para incentivar, primero con la minería urbana, y luego para hacer ecodiseño realmente para que cuando se diseñan los productos pues no puedan estar sometidos a procesos complejos, a que no sean compuestos que sean difíciles de separar y que se puedan desensamblar fácilmente y demás. O sea que una gran parte de todo esto es que la economía circular, muchas veces siempre pensamos en la parte de los residuos, pero una gran parte está centrada en lo que es en la parte inicial de la prevención en origen, del ecodiseño, de diseñar para reciclar y diseñar evidentemente para tener menos materiales y para tener menos impactos sobre el cambio climático. Una cuestión que me parece también fundamental, justo por lo que estabas también ahora comentando. Una de las preguntas que nos hacen es si nos puedes indicar, de alguna manera, las claves a nivel de inversiones y de presupuestos de las instituciones para la economía circular. Mejor dicho, para que la economía circular realmente sea un catalizador del progreso social. ¿Cuáles deben de ser las inversiones y los presupuestos de las instituciones y de los gobiernos? Bueno, también aquí puedes hablar, si quieres, de cómo ves la estrategia española de economía circular, que al fin y al cabo, digamos que en España es el catalizador, o debería ser el catalizador de todas estas inversiones, ¿no? Sí, sin duda. La estrategia de economía circular en España pues es una estrategia que va con un cierto retraso, en el sentido desde que el año 2015 ya la Unión Europea pues, puso en marcha todo el paquete de medidas de economía circular. Es verdad que muchos países europeos, como por ejemplo los países nórdicos, han aprovechado más ese enfoque y han adelantado sus propias estrategias, incluso en la definición de indicadores y demás. Aquí esta estrategia, bueno, aunque va con cierto retraso también por las interferencias políticas de los últimos tiempos y tal, yo creo que hay que considerar, en todo caso, que es un marco de referencia importante. Quizá la falta de dotación más ambiciosa, ¿no? de recursos financieros de la estrategia inicialmente previstos se pueden de alguna forma complementar con todo el paquete de medidas que vienen ahora del paquete de la nueva generación de la Unión Europea y por lo tanto y del plan de transformación, de recuperación, transformación y resiliencia del que ha puesto en marcha el gobierno. Yo creo que por aquí podrán venir los recursos adicionales importantes y sobre todo muy complementarios, porque al final, como digo, lo importante es no descuidar de que la economía circular, la transición energética y la movilidad sostenible, la digitalización van de la mano y que una cosa sin la otra pues crearía interferencias. Por tanto, lo que hay que buscar son sinergias realmente donde se pueden aprovechar mucho los nuevos recursos. Y también esto es verdad que como en el Pacto Verde Europeo de von der Leyen, pues ha tenido en la economía circular un eje fundamental. Yo creo que estamos en un buen momento realmente para poder acometer nuevos proyectos innovadores en este aspecto de economía circular. La gran ventaja es que muchas de estas innovaciones de economía circular pueden también servir de catalizadores, como tú decías también, para otras políticas de movilidad o energéticas o de digitalización. ¿Y es generadora de empleo? Es una de las últimas, la última cuestión que nos ha llegado la pregunta. ¿Realmente la economía circular es generadora de empleo? Y con esto terminamos ya la jornada, si os parece bien. Pues sin duda, es una de las grandes ventajas, entre una de esas transparencias yo ponía ahí, entre los grandes beneficios económicos y sociales está en la generación de nuevos yacimientos de empleo que tiene la economía circular. Porque hay que reaprender mucho y hay que repensar mucho
todo el sistema económico, ¿no? Desde sus orígenes hasta el final, y por lo tanto hay nuevos perfiles, hay profesionales que todavía están por definir, ¿no? Yo creo que sobre todo en la parte del ecodiseño, o sea, diseñar para reciclar y disminuir el impacto ambiental, pues es importantísimo, y ahí están las nuevas profesiones. Mucho de eso está en la parte, digamos, de los ciclos técnicos, pero una gran parte del empleo, yo creo que la mayor parte del empleo está en los ciclos biológicos, en todo lo que es la bioeconomía, donde ahí realmente hay los ciclos sí que son, se pueden acercar más a un cierre de ciclos al 100%, ¿no? Como los ciclos técnicos, que siempre hay una parte de materiales que se queda sin cerrar. Entonces, lo que es la parte de la bioeconomía circular, que tiene que ver con la agricultura, silvicultura, con la pesca, en fin, con las actividades primarias, eso tiene un potencial enorme de creación de empleo. Y de hecho la Unión Europea lo viene manifestando así, y incluso pues hay datos ahí muy claros de cómo realmente hay partidas previstas para que todos estos desarrollos de economía circular en la parte bioeconómica pues tengan un despliegue importantísimo en los próximos años. Muchas gracias, Luis. Creo que ha sido interesantísimo la ponencia, y el debate posterior me parece que también ha enriquecido mucho más todavía, si puede ser, la ponencia inicial. Muchas gracias a todos vosotros por asistir y por estar ahí detrás escuchando este primera conferencia del ciclo de conferencias de economía circular espiral de ASIPS, y recordaos que la semana que viene, el día 17, tendremos una segunda conferencia que correrá a cargo del profesor Emilio Cerdá. De nuevo, agradecer también a Ecoembes la ayuda para el desarrollo de estos ciclos, y desde ASIPS seguiremos haciendo pedagogía de la sostenibilidad, que sabemos que la economía circular, cambio climático, desarrollo rural, digitalización, son retos que todo el mundo sabe que tiene que afrontar, pero a los que también hay que seguir añadiendo pedagogía para saber cómo afrontarlos. Muchísimas gracias y os espero la semana que viene en la próxima conferencia.